Bueno, vamos a continuar, iniciar, mejor dicho, el tema de la cultura del reinado en la península de Azuero. Eh, Correspondiente a la fecha, el tema número 74, estábamos hablando de por qué el fenómeno de los reinados en la península. Estamos tratando de rastrear los orígenes de ese fenómeno. Y encontramos algunas cosas iniciales en ese tema de por qué las reinas del festival, por qué las reinas de los carnavales. Y una primera de las cosas que uno tiene que analizar es curioso, aquí hay reina pero no hay rey. Eh, no obstante que es un modelo que responde precisamente a la monarquía europea y que trata de emular, decíamos aquí, eh, que el reinado en el fondo inicialmente es como una mofa, que es como una mezcla de burla a la monarquía, que comienza a hacerse casi que como por un relajo y que a partir de determinado momento va a ir evolucionando a otras cosas importantes. Y estamos diciendo que el reinado reproduce la estratificación social, la desigualdad social. Quizás algunas de las cosas que estoy planteando puedan no serle familiares, porque la imagen que tenemos en la cabeza generalmente es la visión del reinado en la época contemporánea, que no es precisamente la génesis, que no es precisamente el origen del reinado. Y hablamos de la existencia de tipos de reina, porque uno nota que hay diferentes tipos de reina. Eh, Hay, digamos, unas reinas que gozan de mayor simpatía de la nación, de la región. Sería, por ejemplo, en el caso de la península, el caso de la reina del Festival de la Pollera, o el caso de la reina del Festival de la Mejorana, para mencionar solamente dos de estos hechos a los cuales me estoy refiriendo. Eh, Mire usted, pero llega un momento en que esto se institucionaliza. Quiero decir que se convierte en una organización propiamente dicha, que se va a ir separando de lo que era inicialmente. Y cuando algo se institucionaliza, adquiere una forma particular. Y es el momento donde va a ir, el reinado va a ir cobrando importancia en la población y se va a ir convirtiendo en un símbolo de prestigio. Eh, por eso uno ve cómo evoluciona el reinado en la península a través del tiempo, eh, y nota que se trata de reinas distintas, de reinas diferentes, y los reinados van a surgir casi siempre en la costa peninsular. Luego van a ir impregnando el resto de la sociedad, es decir, los reinados van a ir tomando fuerza en ese tramo que va de Divisa a Pedací, particularmente en el caso de pueblos como Parita, como Chitré, como la Villa de los Santos, como Guararé, como Las Tablas, para mencionar algunos de estos nombres, donde ese reinado va a calar y como se institucionaliza, como se vuelve muy formal, adquiere prestigio y entonces tener una corona se convierte en un símbolo de prestigio familiar, así como lo vemos nosotros en la colonia. Algunas familias van a querer tener reinas y tener reina va a ser una especie de timbre de orgullo familiar. E incluso se van a utilizar vocablos como dinastías, por ejemplo, familias que son dinásticas, es decir, que siempre han tenido reina, ¿verdad? Claro que son una reina muy peculiar en una sociedad como la nuestra, con algunas características. eh, y ese relajo que decíamos hace un rato se vuelve organización y adquiere una relevancia un poco más allá de la que nosotros pudiéramos pensar en los tiempos anteriores.
O sea, los reinados de antes no estaban llenos de tanta parafernalia, tampoco estaban centrados en quién depositaba más dinero. Hubo reinados hasta de platillos, ¿ah? Hubo reinados de diversa naturaleza, pero a nosotros nos interesa este fenómeno por la repercusión que va a tener posteriormente en los tiempos actuales, particularmente en la segunda mitad del siglo XX y en especial a partir de los años 60, en los últimos, 40, 60 años, el reinado se convierte en algo muy distinto a lo que inicialmente era. Esto está ligado a muchas cosas. Está ligado al hecho de el desarrollo de la radio, el desarrollo de la televisión, y el reinado se convierte, sale, digamos, de los campos y se convierte en un tema que baña toda la península. Y igual va a suceder en el resto de la República de Panamá. Vamos a ver cómo entonces de las reinas iniciales, de las características que tenían esas reinas iniciales, vamos a evolucionar a otras características muy importantes. Uno lo ve, por ejemplo, en la diferencia, y no es que sean unas reinas mejores que otras, me estoy refiriendo en términos de lo que se exigía en los primeros reinados versus lo que se exige en los reinados contemporáneos. Y ese periodo que aquí lo hemos analizado durante mucho tiempo, va a estar dominado por la comercialización. Y así como la música de acordeones se comercializa, así como la música de violines se comercializa, las fiestas se comercializan y la reina se convierte en algo distinto, ¿verdad? En algo diferente, que también a veces va a ser utilizado por algunas personas. Pero una cosa interesante del reinado peninsular es el perfil de la reina. Y ese perfil de la reina ha variado a través del tiempo. Y en una región con una gran influencia hispánica, una región donde lo hispánico ha sido dominante en la cultura, esa concepción que había de quién tenía poder, de quién podía ocupar posiciones, se va a reflejar en el reinado. Por eso digo que varía con la época. Y en la medida que la región se va democratizando, las reinas se van haciendo más populares. Y otras cosas que vamos a estar viendo aquí. Y una característica que uno nota en los reinados azuerenses es que la reina tiene que ser hermosa. Y esto de hermosa, vamos a explicarlo. Lo hermosa se refiere a que el modelo de belleza de la reina es occidental. Es decir, por eso las reinas van a ser todas casi siempre blancas inicialmente. Por ese fenómeno que viene del periodo de la colonia, ¿no? Luego se van a hacer reinas más populares. Y las familias que gozaban de algún prestigio en los pueblos van a ser las primeras en tener reina. Y van a evolucionar. Otra cosa que la gente le exige a la reina en la península es tener cierta capacidad para hablar y gesticular. Se supone que la reina tienen que gozar de unas características que la hagan agradable para el resto de la población. Y eso, por ejemplo, uno lo ve en el caso de las reinas del carnaval de las tablas, para colocar un ejemplo. La reina del carnaval de las tablas tiene que saber moverse, tiene que saber utilizar adecuadamente su pollera, tiene que tener en los brazos un movimiento muy particular
eh, y tiene que provenir, por ejemplo, de familias que decíamos hace un rato, alguien introdujo emulando a la monarquía las dinastías. Entonces, esa emulación se va a expresar en la reina. Por eso la gente cuando va a encontrar una reina que no procede siempre de estas familias tradicionales, al inicio va a haber problemas con eso. Los reinados van a estar determinados por muchas cosas. Por ejemplo, por la propia, ¿cómo diríamos? Por el hecho de que en pueblos pequeños, inicialmente se va a creer que la reina tiene que proceder del pueblo. Tiene que ser de ese lugar. Esa es una visión inicial de los reinados, que uno lo ve y uno se da cuenta cómo eso no funcionó. Y al poco tiempo la reina no era del pueblo, sino que la reina era de la provincia. Y al poco tiempo la reina no era de la provincia, sino que también podía ser de la república. Y en la fase que estamos todavía de globalización, las reinas adquieren otra dimensión en la península. Porque ahora están casadas, por ejemplo, con el asunto del financiamiento, que es algo que va a cobrar importancia, que se va a hacer mucho más fuerte de los años 70 hasta la época contemporánea. Y tiene que tener educación. Decíamos hace un rato, las reinas de ahora casi todas son universitarias. Y hago estos comentarios, lo digo entre paréntesis, con mi total y absoluto respeto y admiración para esas muchachas y para esas familias que hacen un esfuerzo extraordinario, ¿no? Porque con el reinado se va a producir un fenómeno interesante, porque como la instrucción no es igual para todo el mundo, entonces todo el mundo no reacciona igual en torno a su soberana. Y a la medida que esto va creciendo, se va a convertir en un problema. ¿Cómo controlar a los seguidores? ¿Cómo hacer, por ejemplo, para que la gente no mezcle las soberanas? Para que la gente comprenda. Pongamos estos dos casos de Asuero, y más específicamente de los santos. Para que la gente entienda que la reina del carnaval de las tablas tiene su perfil y es una forma de hacer ese reinado. Pero la reina del festival de la mejorana es otra cosa, ¿no? Responde de fondo, responde a otras situaciones que hay que entenderlas. Porque en esa evolución, en el punto en que estamos, es que la gente ha mezclado las cosas. Así como mezcla las fiestas patrias con carnavales. Y trastoca el sentido de la festividad y genera conflicto. Porque entonces le exige a un reinado una cosa que ese reinado no la demanda. Este es un punto interesante, porque decíamos que la explicación, sin adentrarnos mucho a otros temas que queremos explicar más adelante. Tengo aquí un problemita ahora con la posibilidad de poder saludar a toda aquella gente que nos está siguiendo. Claudia Escalona, por ejemplo, que es el que tengo por aquí ahora mismo. El caso de de otras personas que están a esta hora. Pero bien, sigamos con esta explicación. Lo que llevamos hasta ahora es que el reinado es producto de una añoranza, de una época de antaño, de un sistema que no es el nuestro y que nunca lo hubo aquí. Llevamos diciendo, para ir resumiendo, que surgió inicialmente como una
como un relajo que se institucionaliza, como una mofa que se convierte en otra cosa, como una expresión cultural que se institucionaliza. Esto es muy importante para entender el reinado, al menos el reinado en la península. Estamos hablando de un campesino de antaño que idealiza eso, que quiere tener la gloria efímera de poder ser reina, de poder tener una reina, de poder hablar de estas... porque hay un fenómeno político en el reinado. El pueblo se toma el poder que nunca ha tenido a través del reinado. Es una cosa que en el fondo quiso ser, pero que nunca lo ha logrado, pero que lo transfiere ese deseo en el reinado. Esas son las raíces de por qué en la península el reinado tiene tanta fuerza, porque está ligado a los orígenes de ese hombre que tiene en su haber un componente hispánico más fuerte y que emula y que imita esas cosas. Interesante, porque el pueblo se toma el poder a través de un reinado y juega con el poder y se burla del poder, como lo vemos en el caso de los carnavales, ¿no? Porque el reinado nuestro es como una especie de carnaval, pero de otra manera, pero de otra forma, desde un punto de vista. Y la reina va a ser la expresión de esos propios deseos, a veces insatisfechos, de la gente. Que se van a sublimar, para usar un término de los psicólogos, en la reina. La reina es un poco lo que siempre se quiere ser. La reina es aquel como el ideal de una región que nunca tuvo reina, o de un país que nunca tuvo reina. Entonces el origen del hombre peninsular explica el arraigo del reinado. A veces, cuando yo veo algunas explicaciones sobre el reinado, porque el problema es que cuando uno analiza el reinado, la gente se queda en la reina. La gente no va más allá que hay detrás de eso. Por eso es el conflicto, ¿no? Por eso es la identificación de la gente con el personaje. Uno de los personajes más queridos de la península son sus reinas, ¿no? Al punto que hay gente incluso que quiere hacer organizaciones de reinas, que ya a mí me parece exagerado, totalmente fuera de lugar, ¿no? Pero es hacia dónde va el reinado nuestro, ¿no? El reinado nuestro, que debe ser más estudiado, porque necesitamos que el reinado no se nos vaya de la mano, porque aquí entraremos a las consecuencias. ¿Qué es lo que sucede en una región como la nuestra cuando el reinado se sale de sus cauces iniciales? Cuando la gente lo agarra y lo convierte en otra cosa, bastante alejada de lo que era inicialmente. Una cosa que uno observa es que hay un exceso de reinados. Así como hay un exceso de bailes y de fiestas, hay un exceso de reinados en la península. Esa es la verdad, aunque no agrade. Hay demasiadas reinas. Hay reinados realmente intrascendentes. ¿Ah? Y que usted lo ve, por ejemplo, es como lo mismo que ha sucedido con los festivales, pues, ¿no? La gente ha agarrado los festivales y los ha desnaturalizado y los ha convertido en otra cosa, porque ahí se ha metido el ingrediente fenicio. El asunto de agarrar eso, porque es una vena de negocio, pues, porque es importante para nosotros tenerlo presente. Exceso de reinado
de la fiesta. La reina también es un fenómeno. Cuando uno estudia la península, uno se da cuenta que, al contrario de lo que muchas veces se piensa, que hay un hombre machista que no deja de tener algo de verdad. En el fondo, la sociedad sociedente es un matriarcado. Hay un rol preponderante de las mujeres, muy fuerte en la socialización de los niños. Y la reina es la expresión de eso, la expresión sublimada de ese fenómeno que permea el tejido social a su herencia. Mire, amigos, que el tema del reinado no es tan fácil como quién ganará, quién es reina, quién va a ganar. El asunto es mucho más complejo en la cultura y en la sociedad de esta península, ¿no? Y está enraizado en esos orígenes importantes. Consecuencias del reinado, hemos dicho. A mí me preocupa, por ejemplo, que intento ser investigador de este tema y otros temas de Asuero, el que ya he indicado. 1, el exceso de reinados. 2, la comercialización de reinados, que no es mala, porque acá hay un lado positivo. Ha creado una empresa. Mucha gente vive precisamente de la construcción de tronos, de la construcción de cuanta cosa. Y eso es un aspecto positivo, ¿no? Pero el asunto es que en la sociedad suherente el reinado se ha vuelto tan fuerte que ha penetrado las otras instituciones. Y una de las instituciones que a mí me preocupa en este sentido es la escuela. La escuela, como diría Ignacio J. Valdés, debe ser la luz del llano, debe ser el faro. Pero la escuela se ha convertido en una creadora de reinas, en una institución que ha perdido el norte y que está más preocupada por organizar reinados que por las bibliotecas que tiene, que por la inteligencia de sus muchachos. Y es tal así que ahora hay reina de prekinder, de kinder, de escuela primaria, de secundaria, y yo lo veo a la universidad. Cuando los muchachos llegan a la universidad, los muchachos quieren reina, pero la universidad no tiene nada que ver con eso. ¿Ah? Los centros escolares que manejaban eso muy bien antaño. Esta es una consecuencia que nosotros tenemos que pensar el reinado. Como muchos otros temas, aunque no nos resulta agradable, aunque no nos agrade al oído, aunque disfrutemos el jolgorio del reinado, que no es malo, pero la vida no es un jolgorio, ni la península es una fiesta, ni el desarrollo del hombre puede quedarse nada más en esto. El problema es que estamos olvidando algunas cosas fundamentales de nuestra península o de la nación panameña, porque es así. Mire que ese asunto de los reinados hasta acaba de pasar uno internacional, pues. Y una institución que bien manejada aporta cosas interesantes a la identidad cultural del panameño, ¿no? A lo que ese hombre es, a lo que ese hombre debería hacer, a lo que esa mujer y ese hombre de esta península debiera aspirar. Y a mí me llama mucho en la región ver que cuando las niñas nacen, la gente no dice que va a ser una Rufina Alfaro. La gente no dice que va a ser una Ofelia Hooper Polo, una Viviana Pérez. La gente dice que va a ser otra reina. No es malo, naturalmente. Pero el problema es cómo se está socializando nuestros muchachos, hombres y mujeres.
en una sociedad que idealiza los reinados, que lo ha llevado al éxtasis, a peleas que no tienen fundamento, que si usted las analiza adecuadamente, son una vergüenza para nosotros como grupo humano. ¿Ah? Hay que decirlo de esa manera. No podemos vivir en la península para disputas pueblerinas por una corona. Eso no puede ser. Hay otra cosa de fondo aquí. Los festivales de carnavales o folclóricos o lo demás pueden existir sin la reina, pero la reina no puede existir sin el festival. Entonces no confundamos a la reina, que es una figura interesantísima, que muchas veces en el carnaval, en los festivales folclóricos, ella se constituye como en la imagen del evento, pero ojo, ella no es el evento. Y ese es otro de los aspectos negativos que nosotros vemos en la evolución contemporánea de la cultura del reinado. El reinado está fragmentando la población, crea pugnas innecesarias, porque se salió de su control a tal punto que cosas como el tamborito se han transformado radicalmente en sus letras, a tal punto que la gente no respeta las figuras de la reina y entra en unas discusiones familiares que son impresionantemente vergonzosas y que no hay otra manera de llamarla. Esa no es el reinado que surgió en esta península. Y eso no somos nosotros. El problema son quienes nos han llevado allí. ¿Cuáles son los intereses que nos han llevado allí? Y déjeme decirle, yo soy de los que sostengo que el reinado no debe desaparecer en la península. Me parece algo muy bonito que ha creado la gente nuestra. ¿Ah? Pero que lo han trastocado en otra cosa. Y distrae a la población de temas fundamentales. La gente se organiza, y no digo que sea malo para el reinado, pero no se organiza para otros temas. Entonces, el reinado mal llevado exagera el hedonismo, es decir, la búsqueda del placer. Y la gente busca el placer en la tuna, busca el placer en las pullas de los reinados, aunque tenga que destruir de paso a quien tenga que destruir. Es que eso es así. No, eso no es así, perdónenme. Ni nunca fue así. Eso se ha prostituido en los últimos tiempos. Y prostitución me refiero a un término que no tiene el significado que a lo mejor algunos están pensando. Algo se prostituye cuando deja de ser lo que era. Tan sencillo. En ese sentido lo utilizo aquí en este análisis, ¿no? Cumplió y sigue cumpliendo un papel importante el reinado en la ausencia de fondos para hacer actividades. Porque frente a un gobierno, este y todos los anteriores, que no les interesa eso, que nunca han de alguna manera ayudado para que esto se haga de otra manera y para que la gente no tenga que recurrir a esos recursos de financiamiento en el carnaval, en el Festival de la Mejorana, en el Festival del Manito, etc. Perdón. Mire que hay muchas aristas de este tema. Y yo creo que en esta península ya es hora que esto se analice. Ya es hora que esto retorne a los cauces en los cuales debe estar y que nunca debió salir de allí. Cuando las cosas se desbordan, por ejemplo, decimos en sociología
Cuando en un pueblo hay un borrachito, eso no es ningún problema. Pero cuando cada vez hay más gente borracha en el pueblo, ese es un problema social, ¿no? Cuando nosotros tenemos reinados que son muy hermosos y todo lo que usted quiera, pero cuando vivimos para eso, entonces esta sociedad anda mal, perdió su cauce, perdió su norte, ¿no? Y es importante lograr algún tipo de rectificación en lo que estamos haciendo. Esto nos lleva a un tema importante que tiene que ver con las soluciones, pues, frente a este tipo interesante, porque yo decía que una cosa interesante del reinado es el feminismo, es la glorificación de la mujer, ¿ah? Porque el reinado ha permitido que la mujer que en el periodo de colonial ocupaba situaciones de segunda y de tercera categoría, porque esa es la verdad, el reinado de repente saca a muchachas y ha evolucionado a través del tiempo y nosotros tenemos que analizarlo como es. Este programa no surgió para pegar mentiritas, para decir lo que a mí me gusta o lo que nosotros pensamos que debiera ser. Ese no es el objetivo de Ágora de Azuero y ese no es el objetivo del análisis de la cultura del reinado. Yo creo que el reinado goza de buena salud, pero en los últimos años está un poco enfermo. Y como sucede en medicina, hay que buscar el remedio para que no lleguemos a algunos niveles que estamos observando contemporáneamente en nuestra península e incluso en el resto de la geografía nacional. Eso significa que la escuela tiene que asumir su papel. Miren que aquí hemos dado, si este país necesita algo que tiene que transformarse, es la escuela. La escuela no puede ser el reflejo de la sociedad en lo que la sociedad hace mal. La escuela tiene que ser el reflejo de la sociedad en lo que la sociedad hace bien. Pero si esa sociedad está haciendo eventos que pueden repercutir negativamente en la conciencia de la mujer o del hombre de la península, entonces esa escuela está en el deber de orientar. Y eso vale para las autoridades. Lo que pasa es que a veces a algunos políticos les encanta pan y circo y apoyan reinados para ganar adeptos, para ganar votos. Y es lamentable que una cosa tan hermosa, porque realmente la cultura tradicional del reinado es hermosísima, ¿ah? de parte de nuestra gente. Así como la educación venció la guapería, el hecho de que en la península la gente se matara, digamos por ver quién era más macho, pero quien acabó con la guapería hasta los años 60 fueron las escuelas. Fue la instrucción de la gente. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer de la familia. ¿Ah? Hay un trabajo por hacer de las autoridades. Hay un trabajo por hacer también de la escuela. O sea, como otros temas necesita una toma de conciencia y dejarnos de esa mentalidad. No, pero que si es bonito y como eso me gusta, bueno, ese es problema de cada cual. No, no es problema de cada cual. Hay una responsabilidad colectiva. Y esa responsabilidad colectiva tiene que estar orientada ¿a qué? Al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y el reinado tal y como está, vea los indicadores de los últimos años en la península.
cada vez hay más conflictos. Y que no son conflictos meramente legales o de la naturaleza, que tienen que ver con que se ha desvirtuado el evento y que se ha salido de sus cauces. Tiene que continuar siendo una diversión popular, pero una diversión sana. Tiene que continuar siendo uno de los elementos interesantes, una de las instituciones de nuestra cultura peninsular, que ha descollado a nivel nacional y que ha exportado también, ¿no? Porque si bien los carnavales, por ejemplo, hubo mucha influencia inicialmente, comenzando el siglo, por los carnavales de Panamá, que luego se replicaron también en otras áreas, luego adquirieron un rostro propio. Igual pasó con los reinados en la península. Surgieron de nuestro cogollo existencial, surgieron de nuestra gente, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Esa gente creó una cosa muy hermosa. Por favor, no las acabemos. ¿Ah? Este no es asunto de quién es más bonito o quién es más feo. ¿Ah? Este no es asunto si la reina es blanca o la reina es prieta. Donde se ha visto semejante situación. Y tenemos que hacerlo ¿por qué? Por la defensa del santeñismo. Así como defendemos una bandera, así como defendemos a nuestros símbolos como el Carajagua, así como defendemos nuestras manifestaciones históricas de independencia y nos sentimos orgullosos de ello y no nos agrada que la trastoquen. El reinado es algo de nuestra sociedad, es algo de nuestra cultura. La defensa de la orejanidad, la defensa de la peninsularidad. Entonces, en un mundo como el contemporáneo, los reinados tienen que estar abiertos al mundo. No hay otra manera. Y podemos buscar los argumentos que querramos. Eso no lo va a detener nadie, ¿no? En términos de quién va a ser una reina, quién va a ser la próxima majestad. Ubiquémoslos en lo que realmente es, pero no le demos más relevancia de la que tiene. Yo quiero terminar expresando mis respetos para las mujeres que en esta península se someten a tanta cosa, para la familia, todas que buscan recursos donde no tienen, para darnos un espectáculo gratuito. Nosotros podemos retribuir ese esfuerzo, dándole al reinado, sacando el reinado de la diatriba, ubicándolo en lo que realmente tiene que ser. Hoy quise tocar este tema en en Ágora de Azuero, porque creo que es necesario. Como voy a seguir tocando otros temas álgidos de la península, porque la única manera de mejorar las cosas, y aquí hay mucha cosa buena en la península, aquí hay mucha gente extraordinaria, igual que en el resto de la República de Panamá, mucha gente con mucha capacidad. Pero una sociedad inteligente corrige cuando muchas veces las cosas se le han ido de la mano. Seguiremos viéndonos aquí en Ágora de Azuero en otro tema que espero que siga siendo de su interés.